En esta noche quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Una carta muy interesante. Y antes de poderle dar lectura a los versículos que quiero tratar en esta tarde, quiero darle un poquito acerca del contexto. Es muy interesante considerar bajo qué circunstancias se escribió esta carta, porque nos ayuda a entender un poco mejor los textos. De repente nos encontramos leyendo algo y cuando tenemos un poco más de conocimiento nos amplía nuestra mente, ¿no? Entonces, manténgala ahí abierta en Efesios 4. Y antes, pues, el asunto es este, mire. Esta carta, pues, la mayoría lo sabe, fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Y la escribió estando él en la cárcel, estando él arrestado por causa del Evangelio, escribe estas cartas, se les llaman las cartas carcelarias, ¿sí? Y este apóstol escribe esta carta a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad considerada como la capital de aquel entonces romana, de lo que se le conoce como el Asia Menor, ¿sí? Y en esa ciudad había una iglesia fundada por él mismo, pero el Evangelio había sido llevado por primera vez por dos personas que la Biblia menciona en Hechos, que es Priscila y Aquila, ¿sí? Esos dos personajes empiezan a predicar el Evangelio, y de repente por ahí llegan en alguna ocasión Apolos, que comienza a predicar. Priscila y Aquila lo escuchan, y dice, wow, este Apolos está tremendo, pero lo comenzaron a discipular un poco más a profundidad. Posteriormente llega el apóstol Pablo, fundamenta esa iglesia, se queda aproximadamente 3 años y medio en ese lugar. Después él parte y deja como encargado al joven pastor Timoteo, que también es otro de las cartas, y él pastorea esta iglesia de Éfeso por 1 año y medio más o menos. Pero resulta que cuando estaba la iglesia en desarrollo, hubo 2 personajes por ahí que comenzaron a sembrar discordias, divisiones, malos comentarios, mala doctrina. De esos son Himeneo y Alejandro, que también son muy conocidos ahí en las Escrituras. Y esta iglesia se encontraba pasando por momentos así medios complicados. Entonces, el apóstol Pablo, desde la cárcel, les manda esta carta que no solamente iba a exhortar, a consolar y edificar a los hermanos de Éfeso, sino que ahora nos ayuda y nos edifica a todos nosotros, ¿sí? Y el asunto es que la carta de Efesios es bastante rica en doctrina. De hecho, está segmentada por 6 capítulos, de los cuales los 3 primeros son doctrina pura. Y los otros 3 capítulos, es decir, el 4, el 5 y el 6, tienen que ver con la vida cristiana práctica, ¿sí? Que eso nos vamos a enfocar más adelante. Entonces, esta carta, por su riqueza espiritual, es llamada por algunos como el banco del creyente, como la chequera del cristiano. ¿Y por qué razón lo asocian con algo de dinero? O sea, chequera, el banco. Porque en los primeros 3 capítulos, Pablo trata asuntos doctrinales acerca de las riquezas, herencias y la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Y solamente por citarle algunas, escuche usted, Efesios 1:7 habla de las riquezas de su gracia. Qué interesante, ¿no? Efesios 3:8 menciona las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:16 habla de las riquezas de su gloria. Y en 3:19 nos invita a ser llenos de toda plenitud de Dios. Y todo esto, mis hermanos, pues es parte de la herencia que ahora tú y yo tenemos en Cristo, ¿sí? El asunto es que no sé si usted está enterado de que tenemos una herencia en Cristo. Si no está enterado, yo le invito a que usted profundice en la palabra, en esta carta, para que usted conozca un poquito más acerca de las riquezas que tenemos en Cristo. El día de hoy trataremos otros asuntos. Entonces, en esta carta, aparte de tratar el asunto doctrinal, Pablo también menciona un tema muy importante dentro de esta carta, y ese tema es acerca de la unidad. Diga conmigo, unidad. ¿Qué es unidad? Uno solo, ¿sí? Y es que para Dios la unidad es vital, para la iglesia, para el cristiano y para la vida de todo aquel que se dice nacido de nuevo.
¿sí? Y es que la unidad Dios la ve con buenos ojos. Y para nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios en este lugar? Para nosotros como hijos de Dios, la unidad parte de Cristo. No hay unidad si no está Cristo en mí, ¿sí? Entonces, Cristo es la fuente de todo. Por ejemplo, al ser unidos con Cristo, dice la palabra que somos coherederos juntamente con Él. ¿Al qué? Al estar unidos en Cristo. Al estar unidos con Cristo, también dice la Biblia que somos uno en el Espíritu con Él. ¿Sí? Efesios 2:18, esta misma carta, hablando de la unidad que Dios establece aquí, dice que somos miembros todos de una sola familia. ¿Y qué es lo que nos hace miembros de una familia? Bueno, la Biblia dice que por el mismo Espíritu, pero también dice que por la misma sangre. Usted y yo somos hermanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace una familia. Pero Efesios 2:22 también dice que Él sometió, Cristo, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Me habla de unidad. El cuerpo es un ente individual, una unidad. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De tal manera, hermanos, que podemos nosotros decir que esta carta nos enseña bastante de la unidad, desde el capítulo número 1 hasta el número 6. ¿Sí? Y habla bastante de la unidad, eso es con el Padre, unidad en el Espíritu, unidad con el Hijo, unidad con el hombre interior. Habla acerca de la unidad doctrinal, habla acerca de la unidad en la iglesia y unidad entre los hermanos. Y es aquí donde yo me quiero centrar en esta noche. ¿Sí? Me quiero enfocar aquí y vamos a aprender juntos acerca de lo que dice Pablo, aconsejándonos acerca de algunos principios que tienen que ver con la unidad en la congregación, como hermanos. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar indudablemente en nuestras vidas, en nuestro crecimiento, que mi vida pueda agradarle más a Dios. Nos va a ayudar a que nuestras relaciones personales unos con otros mejoren, funcionen mejor, establezcamos más lazos de unidad y nos va a ayudar a fortalecernos, ¿sí? Y en el caso de que existan relaciones dañadas, la palabra va a ser ese bálsamo que nos va a ayudar a restaurar. Amén. Vamos a leer entonces ahí Efesios 4, que es el texto que voy a tomar de base en esta noche. Y dice ahí Efesios 4, versículo del 1 al 6. ¿Estamos listos? Bien. Yo pues, está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra, Señor, es abierta en este lugar. Y también quiero que esté abierta en mi vida, en mi corazón. No solo quiero ser oyente, Señor, quiero ser un hacedor. Y para ser un hacedor, Señor, tengo que inclinar mi oído a tu consejo para vivirlo, Señor. No para guardarlo, para vivirlo. Y ese es el anhelo de mi corazón, Señor, que tu palabra me ayude a crecer, me fortalezca, me exhorte, pero también me edifique, Señor. Ayúdame, Señor, en esta noche y te pido, Señor, que mi corazón esté abierto a tu palabra. Ayuda a mis hermanos, a los que nos escuchan, Señor, que también sean edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice ahí pues el apóstol Pablo, él comienza este capítulo así. Yo pues preso en el Señor. Pablo de alguna manera les recuerda con estas palabras
que él estaba preso. ¿Sabe usted lo que es estar preso? ¿Alguno de ustedes aquí ha estado en la cárcel? ¿Sí? Por ahí, 2 o 3 personas. Y créame, sea de visitante o de, ¿cómo se le puede decir? De reo, ahí en ese lugar, no es nada agradable. Ni ir de visita, ni estar allí. Y Pablo les estaba recordando, diciéndoles, mis hermanos, yo pues preso en el Señor. Y yo les aseguro que él sabía perfectamente lo que es padecer por el Evangelio de Cristo. Él estaba preso por el Evangelio. Yo les quiero preguntar, mis hermanos, ¿alguno de ustedes ha padecido por causa del Evangelio? ¿A usted le han atravesado con una lanza, le han dado latigazos, lo han arrestado por predicar el Evangelio? Creo que no, ¿verdad? Eso era algo muy común en la iglesia primitiva. Por eso Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Y les escribe con autoridad. ¿Sí? Y dice ahí, os ruego. Esa palabra es muy importante porque es una petición. Una petición. Yo os ruego. Una petición que tiene mucho amor. Una petición que está basada, mi hermano, en el interés de la otra persona. Generalmente cuando tú ves que alguien va por un mal camino y le quieres exhortar, tú le dices, por favor, te lo ruego, te lo suplico, no lo hagas. No lo hagas, por favor, por tu bien, escucha lo que te estoy diciendo. Ese es el tono en el que escribe el apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, por amor, por favor. Es una petición que tiene una actitud de preocupación. Y esto, mis hermanos, debería ser una actitud en nuestro corazón como creyentes. Antes de poder exhortar a alguien, necesitas hablar con amor y considerarte a ti mismo primero. Yo pues, decía Pablo, sé la aflicción, conozco lo que es padecer. Por esa razón les ruego, les pido, por favor, ¿qué cosa? Dice ahí, que andéis. Y voy a estar desglosando casi palabra por palabra. Dice ahí, les ruego que andéis. Cuando la Biblia me menciona en el Nuevo Testamento la palabra andar, es un verbo que refleja una conducta, es un estilo de vida que tú y yo llevamos de manera cotidiana. Que si bien es cierto, la manera en la que tú vives, en la que yo vivo, es el reflejo de lo que hay en mis pensamientos, de lo que hay en mi corazón. Y de lo que hay en mi corazón habla la boca, dice la palabra, pero también hablan mis acciones. ¿Sí? ¿De qué está lleno mi corazón? ¿De qué está lleno el tuyo? Eso es lo que reflejan tus acciones y las mías también. ¿Sí? Por eso Pablo nos dice, les ruego, les suplico que andéis, que tengan una vida agradable. ¿Sí? Y nuestro andar, mis hermanos, si usted y yo decimos que somos nacidos de nuevo, nuestro andar debe ser conforme a la voluntad de Dios. Lo que Él dice que tú y yo debemos ser. Y ahí está en la palabra. La palabra me dice lo que tú y yo debemos ser. ¿Sí? Y Pablo aclara entonces este andar y dice que andéis, y añade la palabra, como es digno. Como es digno. ¿Y qué es esto? Bueno, es que el andar digno requiere y demanda un parámetro de conducta. Es decir, que sí hay reglas. Y me encanta una frase que usa mucho mi hermano Pastor John. Dice, que el mundo viva, ¿cómo es? Como quiera, ¿verdad? Que el mundo viva como quiera, como le dé la gana, como piense, pero no así el cristiano. El cristiano tiene reglas. Tienen normas de conducta. No podemos regirnos por nuestro propio pensamiento, por nuestro propio corazón. No podemos, mis hermanos. Si usted es nacido de nuevo, usted y yo tenemos una guía, un manual de conducta. Amén. Y dice entonces ahí Pablo, que anden como es digno. ¿Qué es esto de digno? Digno, en el original, escuche bien, está bien interesante. Digno significa o da la idea de equilibrar una balanza. ¿Conoce las balanzas? Está el centro, que es el mástil, y están dos
Pues sí, ¿perdón? Sí. Platos, vamos a ponerle platos, 2 platitos, y lo que le coloca a los 2 equilibran la balanza. Bien, esta palabra digno significa que debe de corresponder de la misma manera un lado y el otro. En otras palabras, necesitamos ser congruentes con lo que decimos creer y con lo que vivimos. Eso es digno, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Una persona que ha trabajado durante 8 horas se dice que es digna de su salario, ¿no? O sea, ha trabajado 8 horas y por esas 8 horas que trabajó, él tiene derecho, es digno de recibir su salario, ¿sí? Por lo tanto, mis hermanos, la vida de todo nacido de nuevo debe corresponder, debe ser igual conforme a la posición que como hijos de Dios tenemos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted tiene una posición, ¿sabía? Usted y yo tenemos una posición como hijos de Dios. Mi hermano, el andar digno necesita ser conforme a esa posición. No menos de ahí hacia arriba, ¿sí? Que tu vida y la mía correspondan a esa vida y a esa naturaleza nueva, ¿sí? Un creyente manifiesta su vida, su andar digno, conforme a su fruto. Y ese fruto es evidente. Se ve a distancia el fruto de una persona. Y si el andar digno es agradable, es conforme a la palabra, se ve el fruto a distancia, mis hermanos. Pero también son visibles las obras de la carne. Esas se perciben y hasta algunas huelen hasta mal, como el orgullo, la altivez, la envidia, la codicia, la mentira, la avaricia. Todo eso se percibe, mis hermanos, en una persona a distancia. Y ese es un fruto que no es del Espíritu, es un fruto de la carne, ¿sí? Entonces, si la vida de uno que dice que es nacido de nuevo anda en estas cosas, pregunto, ¿su vida corresponde a la de un hijo de Dios? Dígalo fuerte. No. Entonces podemos decir que no hay un andar digno, según nos dice Pablo aquí, ¿sí? Entonces, el que tiene un andar digno es porque su vida practica, refleja y corresponde a su posición espiritual. ¿Lo entendimos? Está claro, ¿sí? Pero además de esto, Pablo también abunda más en el asunto y añade lo siguiente en su carta. Léalo ahí, estamos en el 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, pero añade lo siguiente, de la vocación con que fuisteis llamados. Esto no es otra cosa, sino que el llamado que tú y yo recibimos de parte de Dios. Pues dice vocación con la que fuiste llamado. Pregunto, ¿cuántos fuimos llamados? ¿Cuántos fuimos llamados? ¿A qué? ¿Llamados a qué? ¿A qué? A proclamar la palabra de salvación. ¿A qué más? ¿A qué más fui llamado? A ser hijo de Dios, llamados a ser santos, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, llamados a proclamar su palabra. Tenemos llamados a ser apartados, ser santos. Hay llamados, mis hermanos, en la vida del cristiano y son responsabilidades que tú y yo tenemos que cubrir. No es una opción. Es un estilo de vida que tengo que llevar por amor a aquel que me llamó. Amén. Entonces, si tú y yo somos nacidos de nuevo, se espera que andemos como lo que somos, nuevas criaturas en Cristo, con una nueva vestidura. Si tú y yo somos nacidos de nuevo, se espera que sus mandamientos de Él sean ahora mis mandamientos. Que sus pensamientos ahora sean los míos. Que la manera en la que Él piensa, yo también debo de pensar. Eso tiene que ver con la vida de andar dignamente, ¿sí? Entonces Pablo, mis hermanos, sabía perfectamente lo que era esto. Él sabía que era andar digno de acuerdo a su vocación. ¿A qué fue llamado Pablo? Una y otra vez lo repite en las cartas al inicio. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y él en ese llamado, mis hermanos, sufrió, padeció. Por eso él escribe desde la cárcel, mis hermanos. Escucha esto.
Cuando una persona tiene un andar digno y se mantiene fiel en sus convicciones y a su llamado, es muy probable que su caminar no sea fácil. No lo será. No lo será. Dice la Biblia que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y parece ser que entre más quieres acercarte a Dios, más quieres consagrarte, más recio se pone la batalla, ¿sí o no? Más persecución, más contradicción, más y más y más intensa se vuelve la batalla, entre más santo te quieres hacer. Eso es algo que sucede. Y no sucede porque sí, porque la palabra nos dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente, santo, apartado, padecerá persecución. ¿Cuántos le entran? Bueno, ya está grabado. Mis hermanos, cuando algo así venga a tu vida, que tu compromiso con el Señor no cambie, serás probado, seré probado, que tus convicciones te mantengan firme como cantábamos hace un momento, que seas fiel, que yo sea fiel, ¿sí? El andar como es digno de nuestro llamado, entonces requerirá de todo lo que somos, y eso tiene que ver con que Jesús sea el centro de tu vida y la mía, que sus motivos sean los míos, que sus pensamientos sean los de Cristo, que mi dirección sea la de Cristo. Tengo que aprender a ver las cosas como Él las ve, no como yo las veo. ¿Y cómo va a pasar esto? Dice la Biblia, que la palabra de Dios mora en vosotros de manera abundante. Entre más permanezcamos en la palabra, más oración, más meditación, mis pensamientos comenzarán a cambiar. Y comenzaré a pensar como piensa Dios. ¿Soy humano? Sí. ¿Cometeré errores? Por supuesto. Pero la mano de Dios me guiará por su Espíritu Santo y su palabra. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es fundamental, mis hermanos. De tal manera que cada vez más nos podamos parecer a Él y simplemente andar como Él anduvo. Ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas de Cristo? Eso fue lo que dijo Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es precisamente lo que nos dice Pablo a continuación en el versículo número 2. Entramos en materia. Y dice ahí, versículo 2. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Por favor, léalo conmigo solamente las primeras palabras. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Hasta allí. Os ruego que anden como es digno de la vocación como que fuisteis llamados, dice Pablo, y vienen los consejos. Consejos bien valiosos, mi hermano, que si usted y yo aplicamos, vivimos, nos van a ayudar. Dice ahí, humildad y mansedumbre. Dos rasgos característicos del fruto del Espíritu. Dos rasgos que distinguen a un cristiano. Humildad y mansedumbre. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de reflejar. Escucha, no podrá existir la unidad en ningún área de nuestra vida si no tenemos humildad y mansedumbre. Es imposible, no puede. No se puede porque lo contrario a la humildad, ¿qué es, mi hermano? El orgullo, la altivez. Eso es una obra de la carne que no tiene nada que ver con el Espíritu. Entonces, queremos unidad en la familia, en las relaciones personales, necesitamos vivir en humildad y en mansedumbre. Escucha, la humildad no es meramente un concepto humano que alguien se inventó. De hecho, déjame decirte, en la antigua Roma de estos tiempos bíblicos, la palabra humildad no existía. Yo estaba leyendo esto y dije, ¿cómo? No existía. O sea, era una palabra que no se usaba. ¿Por qué? Porque los hombres vivían tan orgullosos, tan soberbios eran ellos, que no sabían qué era humildad. La humildad fue usada principalmente y por primera vez por la iglesia primitiva, los cristianos. Ellos comenzaron a usar la palabra humilde, humildad. ¿Y de quién la aprendieron? De su Padre, de Dios a través de su palabra y de su Espíritu. Y ellos aprendieron esto. Lo que está en Filipenses 2:7, se lo voy a leer. Dice ahí, y cuadra perfectamente con lo que estoy hablando.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuche, se humilló a sí mismo. Ejemplo de humildad, ejemplo de despojarse, ejemplo de lo que es el Señor. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios humilde. ¿Sí sabía? Nuestro Dios es humilde y lo enseña. De ahí aprendió la iglesia primitiva y de ahí debemos aprender nosotros también. Jesús mismo lo dijo, yo soy manso y humilde, pero tengamos en cuenta lo siguiente, que también demasiada humildad puede llegar a caer en el orgullo. Demasiada humildad, mi hermano, te puede llevar al orgullo. ¿Por qué razón? Porque aquella persona que tiene demasiada humildad es aquella que llega a decir, yo soy humilde, yo soy manso. Cuidado, cuando alguien dice, yo soy, ya no es. Ya no es. El que es humilde no lo publica, simplemente lo vive. Alábete la boca del extraño y no tu propia boca, dice Proverbios. Entonces, hay un peligro aquí, que el ser demasiado humilde nos puede llevar a ser humildemente orgullosos. ¿Sí? Y eso es un peligro. ¿Sí? Recordemos que el primer pecado en el universo fue el orgullo. Satanás fue el primero en exaltarse y rebelarse. Él fue el primero en hacer aparecer su orgullo. El orgullo también fue manifestado en la vida de Adán y Eva. ¿Al qué? Al rechazar el consejo de la palabra de Dios. Escucha, cuando alguien rechaza un consejo de quien sea, es una actitud de orgullo. No necesito tu consejo, no necesito tu opinión, no necesito que me digas nada, yo sé lo que estoy haciendo. Orgullo, orgullo. Yo necesito saber, necesito aprender, necesito escuchar el consejo. Escuchemos el consejo. ¿Amén? Dile a tu hermano, no seas orgulloso. Cuídate del orgullo. Cuídate, mi hermano, cuídate, te lo digo en serio. Porque es muy probable que en algunos momentos puedas llegar a levantarte. ¿Sí? El orgullo, mis hermanos, destruye. ¿Sí sabían que el orgullo destruye? Destruye familias. Destruye ministerios. El orgullo destruye las relaciones personales. El orgullo destruye la unidad. El orgullo, mi hermano, es rebelión y la rebelión es del diablo. Es satánica. Cuando una persona no se somete, no se sujeta, no vive en armonía, no está de acuerdo, está rompiendo, está tocando una nota que está mal equilibrada ahí. Y ahí es donde se rompe la armonía. Viene el orgullo. Se rompe la unidad. Por lo tanto, mis hermanos, la marca que debe caracterizar a todo nacido de nuevo será la humildad. ¿Sí? La humildad. Yo te pregunto, ¿esa es la marca que te distingue? Ahora usted pregúnteme, Irán, ¿esa es la marca que te distingue a ti? Usted tiene derecho y sabe, estamos aprendiendo. De eso se trata. Si usted no tiene esa marca que le distingue de la humildad y la mansedumbre, aprendamos y desarrollemos, crezcamos. Se quedaron muy serios. ¿Cuántos quieren aprender humildad? Yo necesito aprender humildad, necesito aprender mansedumbre, porque yo no sé en qué momento puedo perder el piso. Para eso yo le doy gracias a Dios por los amigos que tengo alrededor, mis pastores, mi liderazgo, ustedes como hermanos, que constantemente pueden ustedes venir y decir, mira, esto que estás haciendo, cuidado, cuidado, te puedes ir en el viaje. John Salcido. Es la frase de él. ¿Sí? ¿Qué es humildad, mi hermano? Ya, antes de entrar aquí, así como yo lo estoy comentando, también el que es humilde también recibe. Y también, a ver, ¿estoy bien? Porque eso es importante. Dice la Biblia en Proverbios que el sabio se cree sabio en su propia opinión. ¿Sí? Y eso es peligroso.
Por eso cuando alguien llegue y te diga, mira, hermano, creo que estás teniendo esa actitud. No, no digas así, nunca. No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Te comiste muchos tacos anoche? No, no, yo no soy así. Cuidado, mucho cuidado. ¿Sabes qué es la humildad, mi hermano? El Nuevo Testamento traduce esta palabra como humillación de la mente. Eso está bien interesante. Humillación de la mente. O sea que en otras palabras, el que es humilde tiene su mente humillada. Escucha, la humildad es la visión correcta y honesta de nosotros mismos. Es lo que realmente eres, lo que realmente soy frente a un espejo cada mañana. Espiritualmente hablando, claro. Pero también físicamente, ¿no? Te levantas en la mañana y te ves, ese eres tú. No hay vuelta de hoja. Esa es la realidad. De la misma manera, mis hermanos, como es en lo físico, también es en lo espiritual. Vamos a la palabra, somos confrontados. Me hace falta. Esa es tu condición. Esa es mi condición. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar en las áreas que necesito ser trabajado. ¿Sí? Entonces, eso es humildad. Tener una humillación de la mente. Pensar en lo que realmente soy. ¿Y qué somos, mis hermanos? Somos menos que nada delante de Dios. Jacob dijo, gusano soy. Somos hombres pecadores, hombres y mujeres totalmente indignos. ¿O hay aquí alguno digno? ¿Hay aquí alguno digno que diga, yo soy digno, merecedor? ¿Verdad que no? Nosotros somos hombres y mujeres totalmente indignos que no podíamos ser salvados por nuestros propios méritos. ¿Sí? Y que además no merecíamos ser salvados. ¿Sí? Éramos pecadores por naturaleza, enemistados contra Dios, mis hermanos. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Eso es humillación de mente. Eso es humildad. Pablo humilló su mente y dijo, de los cuales yo soy el primero. No, yo soy el último. No. O no era como el publicano que yo no te doy gracias porque no soy como este. No, mis hermanos. El humilde humilla su mente y dice, yo no soy digno ni merecedor de nada. ¿Sí? El estar conscientes de nuestra verdadera condición nos va a llevar a la humildad. ¿Sí? El conocer más a Dios nos aplasta el ego. Nos hace ver como nada delante de sus ojos. Delante de un Dios que es santo, grande. ¿Sí? Es por esa razón, mis hermanos, que la humildad es necesaria para que la unidad que agrada a Dios se manifieste. ¿Sí? Filipenses 2, 1, 4. Dele vuelta a su Biblia ahí, por favor. Deje una señal aquí en Efesios. Filipenses 2, 1, 4 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El principio aquí y el antídoto ante el orgullo es estimar a los demás como superiores a ti mismo. Cuando tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios de ver a mi compañero, a mi prójimo, a mi hermano como superior a mí, eso aplasta el ego, mi hermano. Pero si tú dices, yo soy mejor que él, ya, desde ahí perdiste. Desde ahí perdí. Estimar a los demás como superiores. Y más, buscar el fin común. Yo tengo que ponerme en el lugar de la otra persona. Eso es estimar a los demás como superiores. No es mi opinión, no es lo que yo piense, no es lo que yo quiera, no, es el bien común.
y también tengo que ponerme en el lugar de mi hermano. Es muy fácil juzgar. Usted lo sabe muy bien. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir comentarios bien a la ligera. Cuidemos mucho nuestra boca. Estimar a los demás como superiores, mis hermanos. Escucha bien. Cuando una persona ha perdido el valor delante de la otra, será más fácil justificar que se le grite, que se le humille, que se le ignore o que se le rete. Cuando la otra persona ya no tiene ningún valor para mí, ¿quién es él? Es más fácil justificarme para gritarle, humillarlo, hacerlo sentir mal, pisarlo, ignorarlo y hasta retarlo. ¿Y tú qué? Cuando he perdido el valor de la otra persona. ¿Me entendió? Y eso pasa muy, muy comúnmente, no nomás en la iglesia, en las familias, mis hermanos. Los hijos, ¿y tú qué? Diciendo al papá, ¿y tú qué? Yo no te pedí nacer. Eso es duro. ¿Y tú qué? ¿Tú quién eres para decirme? Eso es orgullo. Eso es orgullo, mis hermanos. Y el orgullo destruye. La humildad une. La humildad une. Proverbios 14:21, no lo lea, dice, peca. Diga conmigo, peca. Es pecado el que menosprecia a su prójimo. Es que él esto, es que es aquello. Hermano, yo mismo no me he salvado de esto. Por eso la tentación está allí. Y hay que tener cuidado. El que menosprecia a su prójimo peca. La segunda característica que Pablo nos menciona es la mansedumbre. Hablamos de humildad. Ahora dice que es la mansedumbre necesaria para que haya unidad. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Alguien sabe? Relájese, hermano. Vamos cooperando. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, bíblicamente, es aquella que demuestra un espíritu afable y controlado. Afable y controlado. Y el ser manso, mi hermano, no tiene nada que ver con una persona tímida o débil. Generalmente se le cree que es así. Que alguien manso es tímido o débil, pobrecito, no es así, mi hermano. Lo que para el mundo lo estiman como de lo peor, para Dios es de lo mejor. Un carácter manso habla bien de un cristiano, porque debe ser su marca, la mansedumbre, ¿sí? La palabra mansedumbre, escucha, se empleaba en la antigüedad para referirse a animales salvajes que habían sido domesticados. Se encontraban por ahí un caballo, pura sangre o qué sé yo, potro indomable, relinchaba y no se dejaba, pero una vez que había sido domado, decían, ahora es un caballo, dicen por ahí, manso. Ahora, ¿el caballo perdió su fuerza? No, sigue teniendo la fuerza de su físico, sigue siendo caballo, no ha perdido su naturaleza, pero ha sido controlado. Eso es la mansedumbre. Controlarse, ser afable, ¿sí? Hermanos, si tú y yo somos nacidos de nuevo, nuestro temperamento y emociones deben estar dominadas por nuestro dueño. Así como el caballo lo doma su dueño y reconoce su voz, así nosotros debemos ser controlados por nuestro dueño. Y eso es una vida en el Espíritu, que ya compartió nuestro hermano John. Aprendimos bastante de eso, ¿sí? Entonces nuestro andar debe estar dominado, gobernado por el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Mi hermano, tu carne y la mía nos van a llevar a gritar. Te van a llevar a no dejarte. No te dejes porque esto es injusto.
Tú llegaste primero, no, mira, dile que no, demándalo. No, mi hermano, es que eso es la carne. Tu carne te va a decir, no cedas. Pero el espíritu se controla. El espíritu manso se controla. Escucha, las personas que se enojan o se molestan con mucha facilidad, todo les irrita, o incluso se llegan a afectar por las cosas que les suceden. Es que no tolero que ni me hablen así porque de repente me enciendo, me hacen enojar en el trabajo, en la escuela, qué sé yo. Son personas, mis hermanos, que no han desarrollado todavía una mansedumbre. Y se necesita desarrollar la mansedumbre porque debe ser tu marca y la mía como cristianos. No estoy hablando de perfección, aclaro. Airaos, pero no pequéis. Se puedes enojar, se vale. Pero que tus emociones y las mías no nos controlen. Hay personas que no toleran nada, siempre están irritadas. Les dices algo y se encienden de volada. Tranquilos, mansedumbre, control de mis emociones, control de mí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, la mansedumbre es el poder bajo el control de Dios. Amén. Dice Proverbios 16:32, escucha, esto es una verdad bien interesante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. ¿De qué me sirve la fortaleza física si no puedo controlar mis emociones? Tienes un Sansón desbocado. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Pero sí, Dios ve con buenos ojos a aquel que domina sus emociones, aquel que controla su temperamento. Ese se anda digno. ¿Quieres andar digno? Yo también, mi hermano, quiero andar digno. Me tengo que esforzar. Tengo que controlar mis emociones. ¿Qué más? Tercera característica, Pablo nos dice humildad y mansedumbre. ¿Qué más? Versículo 2, y lo lee conmigo, Efesios 4:2. Dice ahí, bueno, humildad, mansedumbre, pero lo dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pregunta, ¿acaso tengo que tolerar a mis semejantes? ¿Lo tengo que aguantar? ¿De veras, Hiram? Pero es que no lo conoces. Es que no sabes lo que me hizo. ¿Lo tengo que aguantar? Pues en algunos casos será así. Si no fuera de esa manera, la Biblia no lo dijera. Y lo dice, soportarse con paciencia. Y es que el soportar, mis hermanos, o el tolerar, nos habla de un carácter que ha sido desarrollado y llega a un nivel maduro. Una persona que no tolera, que no soporta a los demás, hace falta más madurez. Y hay que entenderlo. Eso se entiende. Mira, aunque yo te lo esté explicando ahorita y te lo esté argumentando bíblicamente, tiene que venir un entendimiento de parte de Dios para que lo puedas vivir. De otra manera no puede ser. Puedes escuchar 20 mensajes de esto mismo y no te cae el 20, como hicimos en México. Pídele a Dios, y le pido a Dios que su Espíritu Santo te enseñe, te traiga convicción de lo que te estoy enseñando. Porque eso también va para mí primeramente. ¿Sí? Entonces, el soportar me habla de un carácter maduro. ¿Sí? Y será innegable el hecho de que habrá algunas personas que tendrán que ser soportadas. Va a haber en tu vida personas que no van a ser muy gratas a tu vida, que te van a producir emociones en tus estómagos. ¿No tenemos uno, estómago? Y te van a producir y luego vienen comentarios como estos. Ya no lo aguanto. No lo soporto. Se me revuelve el estómago de verlo y trato de evitarlo lo más que pueda. Mi hermano, esto proviene de nuestro corazón, basado en una necesidad personal, egoísta,
propiamente de la carne. Y en ocasiones se nos va a hacer fácil decir estas cosas. Pero, ¿te has puesto a pensar que de la misma manera habrá personas que no te tolerarán a ti? Es que no lo aguanto. ¿A cuántas personas tú no y yo no somos tolerables para ellos? Ahí viene Irán. Ay, Señor, dame paz, amor, alegría. Muchos, algunos, pueden pensar esto de ti. Por eso mejor, mira, el espíritu prudente calla, mansedumbre, amor, paciencia, afable. Si lo haces, mi hermano, vas a crecer. Si no, te vas a estancar, te vas a quedar. Lo que la palabra nos aconseja es a soportarnos unos con otros con amor. Y soportar tiene que ver con aguantar, padecer, sufrir, incluso tolerarse. Mi hermano, le pregunto, ¿en las relaciones personales se sufre? ¿Nadie sufre? ¿Se sufre sí o no? Por supuesto que se sufre. Hay personas que te lastiman, ya sea con palabras o con acciones. A veces las palabras duelen más que las acciones. Dice la Biblia en Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Aceptémoslo, hermano. A veces somos muy ásperos al hablar, los varones. Muy tajantes, muy cortantes, muy secos. Hermanas, perdónenos si en ocasiones hablamos así. Pero tratemos de esforzarnos. ¿Sí? Entonces se sufre, mis hermanos, se sufre en las relaciones, incluso en la familia misma se padece. El esposo con la esposa, se sufre con los hijos, se sufre. Y también en la iglesia se sufre, mis hermanos, en la congregación. Muchos han sido lastimados y heridos en las relaciones personales unos con otros. Se lastiman, se hieren. No me saludó, me dijo así, me habló así, no me gustó, me dijo aquello, lastimó mi corazón. Mis hermanos, y chocamos unos con otros y nos producen heridas. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, van a venir las ofensas, van a venir los malos tratos, te van a despreciar. En algunas veces te van a aplicar razones injustas. Es que esto es injusto. ¿Por qué me lo están haciendo a mí? ¿Qué no sabes quién soy? ¿Por qué me lo hacen a mí? Me están menospreciando mi trabajo. Óigame, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, mi hermano, la cosa es que va a venir. El asunto es qué voy a hacer. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:11, que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es pasar por alto la ofensa. Pregunto, ¿podemos acaso controlar nuestras emociones para no irritarnos con facilidad? ¿Se podrá, mi hermano? ¿Podré yo controlar mis emociones para no irritarme? ¿Podré acaso pasar por alto cualquier ofensa? En tu carne no. Imposible. Imposible. Pero, si usted y yo somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, no será una opción, será una acción. Perdono, paso por alto. Oye, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Bueno, siempre, hombre. Siempre. No os hagáis. Eso fue una pregunta. ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Imagínese usted cómo se quedó. ¿Cómo? Sí, siempre.
Es lo mismo, mi hermano. A veces tratamos de justificar. No, es que no, es que no, es que esto, es que aquello, es que todavía no, es que no sabes lo que me hizo 70 veces 7. Mis hermanos, no permitamos que el ego se levante en nosotros. Recuerde que el orgullo destruye. Eclesiastés 3:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, o sea, llámese tu jefe de trabajo, tu líder, tu pastor, la gente que está a cargo de contigo, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mucha gente que no aguanta, mis hermanos, por eso está este versículo aquí. No apareció de la nada, ahí está en la Biblia. Mucha gente que no aguanta, que no soporta las aflicciones del ministerio, por ejemplo, o las aflicciones de la vida, desertan. Ya no aguanto, ya no quiero estar ahí. Me lastimaron, me hicieron esto. Hermano, no estés viviendo en el pasado. Perdona, pasa por alto la ofensa y sigamos adelante. Dice ahí, lo repito, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, no lo dejes, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. De repente tu jefe de trabajo se puede airar contra ti y te trae marcando el paso, y ahora aquí, llegaste tarde, 15 aquí tú, espérame, no te salgas de tu trabajo, si Dios no te ha dicho que lo hagas. Aguanta, soporta, con paciencia, con mansedumbre, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Qué hermosa es la palabra, ¿no? Clara, concisa, verdadera y lo mejor de todo, funciona. Amén. Una persona que permite que su ego sea afectado, escucha, corre el peligro de amargarse. Cuando alguien hiere tu ego, acá, es que me humilló, es que me dijo esto, es que me dijo aquello, es que me trató así, corres el peligro de amargarte. Y para esto existe una verdad fundamental, para todos los casos. Para eso Dios estableció el perdón. El perdón, mis hermanos. Jesús nos dice, y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno. A veces, mis hermanos, la gente ni se da cuenta que tienes algo contra mí o contra ti. Pues yo ni enterado estaba, resulta que el hermano tiene ya meses o años amargado contra ti o contra mí. Hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Dice, entonces, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonas, tampoco vuestro Padre te perdonará tus ofensas. Y eso es una regla, eso es un principio de vida espiritual. Mis hermanos, algunos en la realidad es que están viviendo en amargura en su corazón por falta de perdón. Y sabes, ese odio, ese resentimiento te esclaviza, te ata, no puedes ser libre. Estás atado, esclavizado, todo te parece mal, todo lo ves mal, todos te hieren, todos te lastiman a tus ojos. Estás esclavizado, estás amargado y necesitas ser libre de eso. No puedes seguir viviendo de esa manera. Necesitas clamar a Jesús para que rompa tus cadenas. Hermano, el perdón te libera. Perdona a través del amor de Dios que está en ti si eres nacido de nuevo. Si eres nacido de nuevo, el amor de Dios que hay en ti te motiva a perdonar y eres libre. Por eso, mi hermano, el amor cubrirá multitud de pecados. Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Pero ese amor debe ser el amor de Dios, no el mío, no el tuyo. Porque el amor humano, mis hermanos, lastima. El amor humano hiere. El amor humano nunca será de edificación. Pero el amor de Dios, dice ahí 1 Corintios 13, ese amor es paciente, ese amor no tiene envidia, ese amor no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo propio, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Dios.
Ese es el amor de Dios, mis hermanos. De otra manera, no podrá ser así. No podrás vivir en unidad y en armonía. ¿Qué más? Cuarta característica, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice ahí, solícitos. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué significa solícitos? Solícitos es una responsabilidad que todo nacido de nuevo debe de guardar a toda consta. Solícito es una responsabilidad, mis hermanos. Cada uno de nosotros debemos de guardar, por todos los medios, guardar la unidad. Y eso debe ser una prioridad, sobre todo en la congregación. Somos una familia, somos un cuerpo, y debemos de manera responsable guardar la unidad unos con otros, igualmente en la familia. Igualmente en la familia. Esa es la prioridad del cristiano, ¿sí? Y para eso tenemos reglas, tenemos normas de conducta que nos gobiernan, nos instruyen, nos establecen parámetros para que todo funcione adecuadamente, mis hermanos. Y todas estas reglas se encuentran en la palabra y se espera que cada uno de nosotros obedezca y respete. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos trabajan aquí? Levante su mano. ¿Los que trabajamos? Ok. Cuando usted entró a ese lugar de trabajo, usted llenó una solicitud de empleo. Y usted dijo, yo quiero trabajar para la empresa. Y yo entiendo, cualquier persona lo entiende, que si usted llena una aplicación para trabajar en X lugar, usted se tiene que adaptar a la empresa, ¿sí o no? Sus horarios, ¿sí o no? Su uniforme, si portan, ¿sí o no? La manera de trabajar está establecida, ¿sí o no? Yo tengo una responsabilidad con esa empresa de guardar la unidad si yo quiero estar en esa empresa. Y me tengo que sujetar, tengo que llegar puntual, tengo que portar el uniforme si me lo piden, tengo que estar allí cuando me lo pidan, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted no cumple con estas reglas? Pues es muy probable que le manden un cheque a su casa. Si bien le va, que en algunos lugares ni le dan nada. Hermano, esto es así de sencillo. Y eso también se puede aplicar a grupos de personas. Si, por ejemplo, alguien quiere ingresar a un equipo de gimnasia, de ciclismo, de natación, de fútbol, tiene que estar de acuerdo a las normas y parámetros del grupo para que la cosa funcione en unidad. Yo tengo que sujetarme al manager, tengo que sujetarme al coach. Sí, coach, lo que usted diga. Aquí hay jóvenes que están en esos equipos y ellos dicen, es que yo tengo que estar ahí. A las 4 es la práctica y tengo que estar ahí. Si no voy, no puedo jugar. Hermanos, si eso es en el mundo, ahora imagínese usted en la iglesia, debería ser más responsabilidad todavía. ¿No escuché ningún amén? Y nuestra sociedad está diseñada para funcionar así. Sin reglas, mis hermanos, esto sería un caos. Imagínese usted un mundo sin reglas. Cada quien hiciera lo que bien le parecía. Imagínense si en ese lugar no hubiera reglas. Unos gritando, otros danzando, otros revolcándose acá, una hermana allá profetizando, aquí todos queriendo predicar. O sea, sería un descontrol, un desorden. Pero no, Dios es un Dios de orden. Y ha dado orden para que la unidad, que es el tema que estoy tratando, pueda ser de edificación. ¿Sí? Entonces, si lo aplicamos en el aspecto espiritual, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuántos lo aceptaron? Lo aceptamos. En ese momento nos convertimos en ciudadanos de su reino y miembros de su familia, ¿sí o no? Usted y yo somos parte de su reino y parte de la familia de Dios. Y como tales, se han establecido reglas de conducta que están en la palabra de Dios, que se espera usted y yo respetemos y obedezcamos. No por una imposición, por amor a Cristo. ¿Sí? Ahora, el que usted y yo estemos aquí es porque nos identificamos con esta congregación. Por eso está usted aquí, ¿sí o no? Usted ha dicho, yo me identifico con casa de oración, me identifico con la manera de trabajar, me identifico por encima de todo eso en la doctrina
y de hecho le quiero comentar que tenemos una declaración de fe, que ahí están establecidas las bases fundamentales de nuestra fe cristiana. Y si usted es parte de esa congregación, mi hermano, le digo esto: usted y yo estamos obligados de manera responsable a obedecer, a sujetarnos a lo que está establecido, no por el hombre, por Dios a través de su palabra. ¿Sí? Y debemos ser muy celosos en guardar, por cierto, esa unidad doctrinal. Eso no está en discusión. ¿Sí? Por eso dice aquí, debemos de ser solícitos. Solícitos me habla de actuar con rapidez, hacer un esfuerzo de manera rápida. ¿En qué? En guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Sí? Escucha, yo tengo que guardar la unidad, aun y a pesar de que las cosas a mí no me puedan parecer bien. Aun cuando yo no esté de acuerdo con lo que se está haciendo, aun cuando a mi juicio me parezca que es injusto o que no es por ahí, yo de todos modos, en mi responsabilidad como cristiano, como parte de esta congregación, debo de fluir en unidad. Por eso dice aquí Pablo, solícitos en guardar la unidad, a consta de lo que fuera. Sí. Y es que al relacionarnos con los demás, mis hermanos, indudablemente va a haber diferencias de opinión. ¿Usted ha tenido diferencias de opinión? Por supuesto que las tenemos todos los días. Ahora, gracias a Dios por las diferencias de opinión. Imagínense un mundo donde todos fuéramos iguales. Un mundo de robots. Pero gracias a Dios por las diferencias de opinión. ¿Por qué? Porque las diferencias de opinión me ayudan a crecer, me ayudan a madurar. Tal vez yo no veía esto, que tú ves, qué bueno, gloria a Dios, nos complementamos. Y las diferencias nos ayudan a madurar, mis hermanos, nos ayudan a entender a la otra persona. No me tengo que montar en mi propia opinión, es que no es mi opinión, mi hermano, es la de los demás también. Y para eso hay que fluir en unidad y en armonía, de otra manera será imposible. ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? No, no se puede. Necesita haber comunión, unidad. La tendencia natural de todos nosotros está orientada hacia nosotros mismos. Mis problemas, mis necesidades, mi tiempo, mi espacio, mi punto de vista, mi gusto, mi. Traducido, ego, orgullo. Procuremos, mis hermanos, siempre mirar a Cristo. Que el fin común sea agradar a Cristo. ¿No estás de acuerdo? ¿No me gusta ese color amarillo en esa pared? ¿No me gusta ese color en esa pared? Bueno, lo entiendo, fluyo, no tengo ningún problema. Que no afecta eso. Hay gente, mis hermanos, de veras, a lo mejor se ríe, o se va a reír, o a lo mejor no. Pero hay gente que se va de la iglesia porque no le gustó la pared de color amarillo. Que no me gusta la pared amarilla, yo me voy de la iglesia. Cosas así, que yo considero, digo, son cosas de veras, disculpe usted, pero son inmaduras. O sea, me voy a ir de la iglesia porque no me gustó el color amarillo. ¿Pero es real? ¿Es verdad? Ay, Dios mío. No me dejes solo, mi hermano. Ríase conmigo. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, vamos a hermosear el rostro. Ahora bien, si yo hablo de unidad, y Dios espera eso, el hablar de conciliar nuestras opiniones o diferencias que pudiéramos tener en la congregación o en la familia, sí hay que actuar con rapidez y preservar la paz. Sin embargo, cuando se trata de doctrina, escuche muy bien, cuando se trata de doctrina, yo no tengo por qué conciliar absolutamente nada. Yo no puedo ponerme con un hermano que llega por primera vez a la congregación o que ya está aquí y que diga, yo no creo en la Trinidad. Ay, sí, mi hermano, vamos a fluir en mansedumbre y en templanza y en amor. Sí, yo te entiendo, mi hermano, está bien, no hay Trinidad. No, yo no puedo fluir así. Si yo hago eso, estoy fluyendo en un ecumenismo. Si yo fuera así, o si fuéramos así aquí en la congregación, si el pastor fuera así, no, pues esta iglesia fuera ecuménica. Acá no creen en la Trinidad, acá no creen en el Hijo de Dios. ¿Qué clase de unidad es esa? Esa no es unidad doctrinal. Cuando son asuntos doctrinales, hay verdades y se establecen. Esto es lo que nosotros creemos. ¿Estás de acuerdo? Bienvenido. ¿No estás de acuerdo?
pues busca, y pues por esa razón, mis hermanos, hay muchas sectas, religiones en todo el mundo, miles. ¿Sí? Entonces, aquí no hay conciliación. ¿Está claro? Jesús es Dios. Sí, sencillo. Sí hay Trinidad. Hay un cielo y hay un infierno. Hay muchas razones, muchas cosas más. Vámonos sobre el final. Versículo 4. Dice ahí, de hecho aquí lo establece Pablo, ya estamos terminando. Dice ahí, entonces, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, ahí está, doctrinal, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, amén, aleluya. Ahí está establecido. Unidad doctrinal. ¿Sí? Por último, lo que también mencionan estos versículos que acabamos de leer, es que también la unidad de la iglesia es comparada con un cuerpo. Diga conmigo cuerpo. ¿Qué es un cuerpo, mi hermano? Un cuerpo es una entidad completa. No funcionan los miembros separados, funcionan todos al mismo tiempo, organizados, estructurados. Y la iglesia es vista como un cuerpo. No es una organización, no es una empresa, tampoco es un negocio familiar ni un club, no. La iglesia es un cuerpo que está vivo. La iglesia es un cuerpo que está vivo, mi hermano. Y está compuesto de varias partes que se relacionan unas con las otras y dependen las unas de las otras. Y esa relación es vital, mis hermanos. Si dejara de funcionar una parte del cuerpo, por muy insignificante que pudiera parecer, todo el cuerpo se desequilibra. Nunca se me olvida una ocasión que estaba pintando ahí en mi casa hace algunos años y pues traía sandalias. Y estaba yo pintando y todo mi cuerpo estaba concentrado en la pintura. Mi mente, mis manos, todo mi cuerpo estaba concentrado en la pintura. Y de repente dejé la brocha, me volteo y me doy en el filo de la cama, en uno de los pies, de los dedos. Imagínese usted, yo sé que a usted le ha pasado, a la mayoría, ¿cómo se siente? Y fue un dedo. Todo mi cuerpo reaccionó. No pude seguir pintando por los dos dedos chiquitos. Por los dedos chiquitos, todo mi cuerpo fue afectado. Ya no pude continuar. Mi hermano, usted es miembro de esta iglesia. Usted es miembro y parte de esta congregación, de este cuerpo. Cuando uno de ustedes se afecta, toda la iglesia se afecta. Y más de los servidores. Cuando un servidor está mal, todos los demás se afectan. Todos los demás hacen falta. Nos faltaron ahora algunos integrantes del grupo, nos hacen falta, hermanos. Es una necesidad del cuerpo. A la gente que le han practicado cirugías, y lo digo con todo respeto, si le han quitado un riñón, el apéndice, qué sé yo, le quitan una parte de su cuerpo no funciona bien. Hace falta esa parte acá para que funcione. Y tienen que compensarlo con otros medicamentos para poder equilibrar. Así es en la iglesia, mis hermanos. Hacen falta los miembros, ¿sí? Y cuando algo así sucede, se afecta todo lo demás. Todos los miembros somos necesarios, mis hermanos. Si uno falla, todo el cuerpo es afectado. Escuche bien esto. Cuando la iglesia comienza a caminar en unidad, mediante la armonía, en el funcionamiento de los dones, porque Dios ha dado dones, ¿cuántos saben eso? Todos tienen dones, por lo menos uno. Cuando la iglesia comienza a caminar en esa unidad y en el funcionamiento de los dones, comenzamos a embellecer la novia de Cristo. Adornamos la iglesia de Cristo. Cuando alguien no está funcionando en su don, es responsable. Es responsable. Soy responsable. Pero también, mis hermanos, donde hay celos, donde hay envidias, donde hay contiendas, donde hay divisiones y orgullo, la iglesia se debilita y se deshonra el nombre de quien representamos. Por eso la importancia de esta enseñanza, mis hermanos. Seamos parte del cuerpo en el que fuimos insertados. Honremos a Dios en nuestro llamado,
perseveremos juntos, unánimes en la oración, en la meditación de la palabra, orando los unos por los otros, con un corazón como el que tenía Pablo por la iglesia. Aprendamos a ver las cualidades y virtudes en los demás antes que los defectos o las deficiencias que pueden tener. Es que esto, es que aquello, es que esto. Voltéalo. Te ayuda, me ayuda, a mí me ha ayudado, te ayuda. Acuérdate también que cuando tú señalas con un dedo, ¿cuántos se te regresan? ¿O qué? ¿Tú no estás exento de algún defecto? Todos tenemos algo, mis hermanos. Resumen: humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia, en amor y solícitos en guardar la unidad. ¿Aprendimos? Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y quiero aprovechar para comentarle lo siguiente. Si usted tiene algo contra alguien, está afectando la unidad. Sea en su casa, en su trabajo, en el ministerio, en los círculos en donde usted se desarrolle, arregle las cosas. Acérquese. Pida perdón si tiene que pedir perdón. Eso es humildad. ¿Sabes qué, mi hermano? Pues la verdad es que yo me he guardado eso contra ti. Pues yo quiero agradar a Dios y te pido perdón. Quiero funcionar adecuadamente en la iglesia, en la familia, hijos hacia los padres, padres hacia los hijos, porque también como padres lastimamos a nuestros hijos. A veces ni nos damos cuenta. Aquí mismo, en las relaciones personales unos con otros nos hemos lastimado, mis hermanos. También hay que dar una respuesta a Dios y restaurar las relaciones que han sido rotas. Y le invito también a que usted se acerque. Acérquese con su hermano que tiene a un lado. No se aísle. Acérquese, conviva, relaciónese. Eso es parte de la vida espiritual y la vida congregacional. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos enseña, nos instruye. Es tu consejo, Señor. Y qué bueno es escucharlo porque es un consejo sabio, es un consejo que está lleno de vida, Señor, que si nosotros lo practicamos vamos a ver resultados. Señor, tú demandas esto de nosotros, demandas que en tu iglesia, en tu cuerpo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, Señor, haya unidad, armonía, Señor, unos con otros. Y para esto, Señor, tu palabra ha sido clara. Necesitamos humildad, mansedumbre, Señor. Necesitamos soportarnos con paciencia los unos con los otros, Señor, en amor. Siendo solícitos en guardar, Señor, la unidad, en el vínculo de la paz, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros, porque esto parte de mí primeramente, para de entonces poder aplicarlo con los demás, Señor. Yo no puedo esperar, Señor, que todos lo hagan, Señor, si yo no empiezo. Yo tengo que empezar por mí mismo, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, que nos ayudes, Señor, a todos y cada uno de nosotros a vivir tu palabra, Señor. Ese andar digno, Señor. Ese andar agradable. Andar conforme a tus parámetros, conforme a tu palabra, a lo que has establecido en ella, Señor, para mi vida. Señor, ayúdame, Padre. Yo te pido que si tú quieres que Dios te ayude, que Él te fortalezca, que te enseñe, que produzca en ti ese fruto espiritual, quiero pedirte que levantes a Él tus manos de una manera simbólica y le digas: Señor, yo necesito aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Señor, he tenido muchos errores, sí. La he regado, sí, Señor.
sigo en un proceso, lo sé, Señor. Pero yo quiero estar siempre dependiendo de ti, Señor, que mi vida te agrade, que mi vida te exalte, Señor. Y te pido, Señor, así con mis manos levantadas, como en un símbolo de dependencia, que tú me ayudes, Señor, a vivir esta vida espiritual.